fíjate bien. Acuérdate que nosotros vamos a tener unas palabras que se llaman verbs, que son verbos, ¿ok? Acuérdate que los verbos son acciones. En español, por ejemplo, sería comer, caminar, sonreír. En inglés, eat, walk, smile, ¿ok? Esos serían los verbos. Acuérdate que los verbos son acciones. Todo lo que tú haces, todos los movimientos que tú puedes hacer, las acciones que tú haces se llaman verbos. Acuérdate que en inglés vamos a tener dos tipos de verbos. Vamos a tener los irregular verbs y vamos a tener los regular verbs. Ahora, ¿qué onda? ¿Cuál es la diferencia? Acuérdate que yo te digo que los irregular se llaman irregulars porque son irregulares. Por ejemplo, si tú tocas una pared que tiene como relieve, pues haz de cuenta que tu mano va a ir haciendo esto, ¿verdad? No está parejo, o sea, hay cambios en la estructura. Por eso se llaman irregulares, porque hay cambios en los verbos. Por ejemplo, si este verbo que yo tengo aquí, que es run, si ese verbo yo lo quisiera cambiar a pasado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el verbo va a cambiar su estructura. Así como vas pasando la mano en una superficie, lo tienes que hacer como el bordito, que es una estructura irregular, es decir, que va cambiando. Así va a pasar con el verbo. Cuando el verbo tú lo quieres hacer a pasado, pues vas a tener que cambiarlo porque es irregular. Y si yo quiero decir run, que es correr, si yo quiero decir run en pasado, tengo que cambiarlo por la palabra run. O por ejemplo, si tengo el verbo drink, que es tomar, beber, y yo lo quiero hacer a pasado, entonces la estructura va a cambiar porque es irregular, ¿ok? Entonces acuérdate hasta aquí. Tenemos los verbos son acciones. Tenemos dos tipos de verbo, irregular verbs, regular verbs. Los irregulars, porque cambia su estructura, porque run, si yo lo quiero hacer a pasado, cambia run. Drink, beber, si yo lo quiero hacer a pasado, cambia a drunk. Pero ¿qué onda con los regulares? Vamos a enfocarnos en los regulares. Los regulares se llaman así porque, por ejemplo, es el ejemplo que te pongo en la pared. Si tú pasas tu mano por la pared, en una pared lisita, una pared regular, que no tiene relieves, que no tiene esas irregularidades, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio. Se queda la estructura exactamente igual. Solamente que si yo, por ejemplo, el verbo travel, que es un verbo regular, si ese verbo yo lo quisiera cambiar a pasado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conservar exactamente la misma estructura, travel, la misma palabra, nada más que al final le voy a poner las letras ED. O, por ejemplo, si tengo el verbo play, que es un verbo regular, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Efectivamente, el verbo play se va a quedar exactamente igual. ¿Y qué le vamos a poner al final? Solamente una ED, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si yo te digo el verbo invent, que es inventar, suena hasta como en español. Si yo te digo invent y te digo que es un verbo regular, entonces ¿cómo lo vas a convertir a pasado? Si yo quiero decir invent en pasado. Excelente, le vas a tener que poner una E y una D y automáticamente este verbo ya está convertido en pasado.